Desde héroes y criaturas liberando todo su poder al máximo, hasta cambios en apariencia tan extraños que realmente te van a dejar con la boca abierta, aquí reunimos las 16 formas finales dentro del universo de One Punch Man. Y por supuesto, el recorrido comienza con el calvo de la capa que todos aman. Antes de tener su estilo característico, Saitama no era más que un chico normal que creció admirando a los héroes que veía en la televisión. De manera instintiva, Saitama protegió al pequeño y consiguió acabar con el monstruo, y fue en ese instante que entendió con claridad qué quería hacer con su existencia. Hasta ese momento, la fuerza de Saitama era igual a la de cualquier persona corriente. Pero todo cambió cuando comenzó su peculiar rutina de entrenamiento. Su exigente preparación física consistía en hacer 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 abdominales y correr 10 kilómetros todos los días. El entrenamiento era doloroso al extremo y más de una vez estuvo a punto de abandonar. Sin embargo, llegó a superar su limitador, lo que básicamente significó que alcanzó un poder sin límites. Para el día 300, ya podía derribar a cualquier oponente con un solo golpe. Tras salvar a múltiples personas de monstruos increíblemente fuertes, Saitama continuó incrementando su poder durante los siguientes 3 años, hasta que terminó perdiendo todo el cabello. En ese punto escogió su propio atuendo y se convirtió en un héroe profesional. Capa blanca, traje amarillo, guantes rojos y cabeza completamente brillante. Saitama terminó siendo alguien irreconocible comparado con el joven de un año atrás. Y aún quedan 15 transformaciones finales más por revisar. Así que seguimos con el compañero más fiel de Saitama, Genos. Mucho antes de unirse a Saitama, Genos era solamente un muchacho común que vivía tranquilamente con su familia. Pero su vida se destruyó cuando un ciborgue descontrolado atacó su ciudad, dejando devastación a su paso. El joven fue encontrado por el amable Dr. Kuseno, quien aceptó su petición de reconstruirlo como un ciborgue. Su cuerpo terminó siendo prácticamente robótico en su totalidad, aunque conservó su rostro humano. Con esta nueva forma, Genos ganó fuerza, velocidad y reflejos sobrehumanos. En aquel tiempo, las simulaciones indicaban que poseía un 70% de probabilidades de derrotar amenazas de nivel demonio. Y aunque sus armas estaban muy avanzadas, todavía no tenía suficiente potencia para acabar con monstruos gigantescos y extremadamente resistentes, como el anciano centípedo, por ejemplo. Durante el arco del grupo Paraíso, Genos recibió varias mejoras. Un aumento notable de velocidad y brazos más grandes capaces de transformarse en un cañón incinerador, elevando aún más su nivel. Luego, tras ser vencido durante la introducción de Garou, su cuerpo terminó casi totalmente destruido, pero consiguió rescatar los restos del robot. Con algo de insistencia, el Dr. Kuseno aceptó utilizar esas piezas para potenciar todavía más el cuerpo de Genos, otorgándole un aspecto completamente renovado, con cuchillas retráctiles y una estructura mucho más resistente. Con el paso del tiempo, Genos obtuvo armaduras adicionales y al final logró que Saitama reconociera su evolución después de su peligrosa batalla contra Garou. Drive Knight. Al igual que Genos, Drive Knight también había sido humano alguna vez y víctima de un ciborgue furioso, posiblemente el mismo que arrasó con la vida de Genos. Ese incidente fue lo que lo llevó a convertirse en ciborgue más adelante, con su cabello puntiagudo lleno de grasa y un cuerpo robótico completo, incluyendo el rostro. Perdió casi todo lo que lo hacía humano, excepto su deseo profundo de impartir justicia. Recolectando piezas de los robots que destruyó a lo largo de su vida, Drive Knight reforzó y modificó su propio cuerpo hasta el punto de convertirse en uno de los héroes más poderosos del planeta. Su mayor ventaja es que puede reorganizar su estructura mecánica y adoptar distintas formas cuando le plazca, volviéndose un combatiente impredecible. Por ejemplo, Drive Knight puede pasar a su forma de caballero, lo que le otorga más velocidad junto con un par extra de piernas y una parte inferior que recuerda al torso de un caballo. Sí, prácticamente se convierte en un centauro mecánico. Una de sus defensas más impenetrables es la modalidad Obispo, que le brinda una armadura gruesa y muy resistente, además de la capacidad para almacenar enormes cantidades de energía. Así, Drive Knight logra soportar ataques energéticos devastadores e incluso varias andanadas de misiles. Su forma carroza transforma todo su cuerpo en una motocicleta futurista equipada con lanzas, misiles y gas anestésico. Probablemente sea su forma más llamativa. Sin embargo, su transformación más peculiar es sin duda la del Rey Dragón, la cual surge cuando se fusiona con Genos uniendo ambos núcleos. En este modo, aparece un robot humanoide con armadura pesada y una espada capaz de abatir enemigos de poder descomunal. Pig God.
En otro tiempo era solo un joven común que comenzaba a sudar apenas las cosas se ponían complicadas. Con el tiempo, terminó volviéndose extremadamente obeso y ascendió con rapidez en los rangos hasta llegar a ser un héroe clase S. Pig God se hizo conocido por devorar todo lo que se cruzaba en su camino, incluyendo monstruos de nivel demonio. Su estómago puede digerir prácticamente cualquier sustancia, incluso ácido o veneno, y debido a que su cuerpo es básicamente elástico, durante los combates es capaz de quemar todas sus calorías, quedando por momentos exhausto y con apariencia totalmente normal. Además, Pig God posee un poder oculto que mantiene reservado dentro de sí, el cual está guardando para el día en que aparezca una amenaza de nivel Dios. Sweet Mask podría dar la impresión de ser simplemente un modelo coreano más, aunque tras esa fachada perfecta se esconde un secreto oscuro. Nació con un rostro horrendo, pero decidió desde muy joven que prefería cultivar una belleza interior. Con el tiempo, Sweet Mask terminó convirtiéndose en un ciudadano ejemplar y eventualmente en un héroe reconocido. Al principio, cuando ingresó en la Asociación de Héroes, ocultaba su rostro detrás de una máscara y utilizaba el alias de Máscara Secreta. Sin embargo, cuando un monstruo le dio un golpe directo en la cara y rompió su máscara, descubrió para su sorpresa que de repente era increíblemente atractivo. Fue en ese momento que comprendió que, sin darse cuenta, había terminado transformado en un monstruo. Su primera aparición ocurrió durante el arco del Registro Nacional de Superhéroes, y aunque ya era considerado apuesto en esa época, a medida que la historia avanzaba su atractivo solo aumentaba más. Esta versión renovada de Sweet Mask tenía la apariencia de un ídolo de K-pop bien definido, e incluso realizaba actuaciones en vivo ante multitudes emocionadas. Pero ese periodo glamuroso no duró demasiado, porque Sweet Mask finalmente se dio cuenta de que su rostro perfecto no era más que una máscara frágil que podía quebrarse y dejar al descubierto su verdadera naturaleza. En algún punto del arco del héroe supremo, decidido a poner fin a aquella falsedad, aceptó su auténtica forma monstruosa para poder enfrentarse al molesto payaso que tenía delante. Aunque estaba rodeado por un gran público, no dudó en mostrar su fea apariencia real, lo que provocó puro terror entre los espectadores. Aún así, incluso escondido del mundo entero, Sweet Mask no pudo ignorar su deseo de volver a actuar como héroe y terminó adoptando una identidad distinta. Desde entonces comenzó a llamarse a sí mismo Hombre Escarabajo Rinoceronte o Stag Beetle Man. Pero dejemos por ahora el tema de los héroes y pasemos a los villanos, porque te aseguro que varias de estas formas finales son completamente demenciales. Rey del Mar Profundo. Si pensabas que Arlong de One Piece era cruel, imagina un déspota con muchísimo más poder y una musculatura mucho más imponente. Ese es exactamente este personaje. Cuando emergió a la superficie por primera vez, el Rey del Mar Profundo estaba dispuesto a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, impulsado por pura venganza, creyéndose superior a toda forma de vida. En su debut dentro de su propio arco, su apariencia no era particularmente intimidante. A pesar de llevar una corona y una capa majestuosas, en conjunto parecía más bien un debilucho. Pero tan pronto como empezó a llover, su cuerpo cambió por completo en cuestión de segundos, revelando su verdadera forma. En este estado se convirtió en un ser grotesco, enorme y exageradamente musculoso. El Rey del Mar Profundo evolucionado podía escupir ácido, desgarrar carne y huesos con sus garras y morder con una potencia capaz de destrozar cemento sin dificultad. Para empeorar las cosas, era prácticamente imposible de destruir, ya que tenía la capacidad de regenerarse casi al instante de cualquier daño recibido. Lo más probable es que, con esta forma, hubiera derrotado sin problema a cualquier héroe clase S. Sin embargo, terminó encontrándose con Saitama casi de inmediato, y bueno, todos sabemos cómo terminó ese combate. Mosquito Girl. Mosquito Girl fue una de las primeras creaciones producidas por el Dr. Genus. Ella no era más que una mezcla alterada entre ADN humano y ADN de mosquito. Cuando se topó por primera vez con Saitama y Genos, trajo consigo una nube gigantesca de insectos cuyo propósito era drenar la sangre de todos los seres vivos en la zona. Fue inquietante ver animales enteros ser reducidos a simples cascarones vacíos en apenas segundos. El momento clave ocurrió cuando comenzó a utilizar la sangre recogida por sus diminutos sirvientes para cambiar a una forma totalmente distinta. Durante esa transformación, su figura esbelta adoptó una apariencia más blindada y monstruosa. Sus extremidades se alteraron hasta convertirse en filosas garras, mientras que sus alas se reforzaron, otorgándole impulsos cortos de velocidad capaces de cortar el aire a su paso.
Las venas por todo su cuerpo latían de manera visible, vibrando con toda la sangre que había acumulado, aumentando también tanto su fuerza física como su resistencia. Aún así, por poderosa que fuese en ese estado, solo necesitó un manotazo de Saitama para aplastarla por completo, algo totalmente esperado. Aunque todos creyeron que había muerto tras ese encuentro, Mosquito Girl volvió a aparecer más adelante. Pero esta vez vestía un delantal, ya que decidió trabajar como mesera en un puesto de takoyaki. Y mientras algunos monstruos logran tener finales agradables, no todos corren con esa suerte. En sus inicios, Agua Maligna Natural no era más que un montón de fluido viviente conservado dentro de un tanque en la sede de la Asociación de Monstruos. Más tarde, cuando se fusionó con el mar, terminó convirtiéndose en una criatura colosal capaz de seguir creciendo conforme consumía más y más agua. Y sinceramente no hay demasiado que decir sobre el diseño físico de este personaje. Es básicamente un cuerpo de agua, con 2 globos oculares flotando. Pero justamente por estar compuesto únicamente de agua, esto significa que no tiene órganos internos ni puntos débiles, convirtiéndolo en un ser extremadamente difícil de destruir. Entre sus múltiples habilidades, Agua Natural Maligna podía lanzar chorros devastadores de agua a altísima velocidad, o incluso tornarse lo suficientemente ácido como para corroer acero. Con el tiempo, Agua Natural Maligna terminó entrando en contacto con el océano, lo que provocó otra transformación. Esta vez se convirtió en Agua Natural Oceánica Maligna. Sí, muy creativo el nombre. En ese punto ya era un monstruo tan grande y poderoso que fácilmente podía ser considerado una amenaza a nivel dragón o incluso superior. Era capaz de generar olas gigantes que podían destruir ciudades enteras, además de endurecer su cuerpo cuando fuera necesario para ejecutar ataques perforantes. Ningún héroe presente tenía siquiera una oportunidad real de derrotar a esa monstruosidad, excepto Saitama, por supuesto. Y como era de esperarse, bastó un solo golpe para convertirlo en un trillón de gotitas. Le tomó un tiempo recomponerse lo suficiente como para adoptar una forma diminuta y tratar de esconderse. Sin embargo, Pig God logró olfatearlo y decidió darle un descanso eterno, dentro de su estómago. Continuemos con el rey de los monstruos, Orochi. Orochi era una figura absolutamente gigantesca, un cuerpo formado por serpientes enrolladas unas sobre otras. Pero no siempre fue así. En algún momento de su vida, Orochi era solo un humano común que decidió volverse contra la humanidad. Fue entonces cuando conoció a Psychos, quien lo transformó en un monstruo a través de un proceso especial, sometiéndolo a repetidas experiencias cercanas a la muerte. Con el tiempo, Orochi se volvió tan poderoso que fue reconocido como el verdadero rey de los monstruos. Terminó liderando la Asociación de Monstruos y además comenzó a usar sus propias células para transformar otros humanos en monstruos. En su punto máximo, Orochi era todopoderoso, y nadie se atrevía a desafiarlo. Pero, lamentablemente para él, terminó encontrándose con Saitama. Después de una batalla épica, el rey de los monstruos fue reducido a un montón de tejido, una simple cáscara de lo que alguna vez fue. Pero esa no fue la conclusión de su historia. Tras volverse contra su creadora, Orochi alcanzó su forma divina final. Al fusionarse a la fuerza con Psychos, ambos se transformaron en una criatura colosal prácticamente imparable. Esa figura, similar a una mariposa gigantesca, poseía una fuerza absurda y habilidades telequinéticas que rivalizaban incluso con las de Tatsumaki. Sin embargo, Tatsumaki terminó extrayendo a Psychos del cuerpo de Orochi y trituró lo que quedaba de él hasta convertirlo en una pasta fina, poniendo fin al rey monstruo. Pasando al siguiente, antes un gran héroe, Guketsu fue uno de los miembros de élite de la Asociación de Héroes. Ganó múltiples torneos de artes marciales y era famoso por su físico poderoso y su espíritu ardiente, pero su destino cambió al cometer su peor error, desafiar al propio Orochi en solitario. Al borde de la muerte, Goketsu tuvo que elegir entre morir o aceptar un poder indescriptible. Eligió comer una célula de Orochi y transformarse voluntariamente en un monstruo. Su nueva apariencia era irregular, llena de espinas y con uñas capaces de cortar piedra y acero al instante. Como ya era un prodigio de las artes marciales, esta transformación lo colocó al nivel de muchas amenazas dragón. Pero cuando Saitama apareció, bueno, ya sabes cómo termina. Pure Ugly es otro caso interesante. Igual que Sweet Mask, Pure Ugly solía ser solo un tipo extremadamente feo que se odiaba a sí mismo. Pero, a diferencia de Sweet Mask, él no intentó volverse más atractivo. Simplemente decidió convertirse en un monstruo, y se volvió todavía más horrendo. Su forma monstruosa inicial parecía literalmente un huevo cocido duro con uniforme escolar.
Sin embargo, cuando su rabia lo impulsaba, evolucionaba a un monstruo musculoso con un gran triple mentón, venas saltadas por todo el cuerpo mostrando su amargura. Pure Ugly siguió evolucionando para enfrentar a algunos de los héroes más poderosos, pero incluso con todas sus mejoras, terminó perdiendo y su resentimiento lo llevó a transformarse de nuevo, convirtiéndose en un ser hecho de pura basura tóxica. Con un único ojo sobresaliendo de la órbita, este hombre ácido luchó contra Super Alloy Darkshine sin lograr herirlo ni un poco. Intentó atacar a Tatsumaki también, pero tampoco funcionó y finalmente fue derrotado. Black S es otro que no debe subestimarse. Aunque su apariencia sea graciosa, un pequeño cuerpo negro con antena y rostro humano inquietante, individualmente no es muy poderoso. Sin embargo, su peligro radica en su habilidad. Puede clonarse prácticamente al infinito y fusionarse con sus propias copias. Con ayuda de sus clones, derrotó fácilmente al samurái atómico. Más tarde, Black S tomó una forma aún más increíble. Golden S. Este ser supremo inspiraba miedo incluso en otros monstruos como Agua Natural Maligna y Pure Ugly. En esta forma, todos sus clones se fusionan en un único cuerpo dorado con músculos impresionantes y velocidad sobrehumana. Pero no termina ahí. Golden S puede ir más lejos, con fusiones internas adicionales dentro de su propio cuerpo, evolucionando finalmente en Platinum S, una criatura formada por 53.999.999.999.900 clones. Sí, una cantidad absurda. Esta forma logró derrotar a Flashy Flash e incluso enfrentar al Garou evolucionado antes de ser vencido por el cazador de héroes. Y si hablamos de personajes que evolucionan, tenemos que mencionar a Phoenix Man. Phoenix Man comenzó como un monstruo débil al servicio de la Asociación de Monstruos. Visualmente no era impresionante, parecía simplemente un pájaro parlante gigante. Solo después de su resurrección vimos su verdadero potencial. Durante su primer renacimiento, Phoenix Man dejó de ser simplemente un pájaro para convertirse en una figura humanoide que vestía un traje de ave. Todas sus habilidades físicas aumentaron de forma drástica en esta etapa, y rápidamente estuvo a punto de convertirse en uno de los monstruos más veloces de toda la serie. Más tarde, tras enfrentarse a varios héroes extremadamente poderosos, Phoenix Man siguió evolucionando y adaptándose sin descanso. Por ejemplo, su forma de halcón aumentaba su capacidad para moverse a velocidades todavía mayores y le otorgaba una visión excepcional, además de unas garras capaces de perforar con facilidad a prácticamente cualquier enemigo. También podía transformarse en su forma de pingüino, lo que le permitía deslizarse por el suelo para ejecutar ataques de alta velocidad o escapar cuando la situación lo exigía. Sin embargo, su revelación más extrema llegó cuando se vio completamente acorralado. En ese momento, Phoenix Man mostró una forma en la que su cuerpo entero quedaba envuelto en llamas, transformándose en una enorme bestia musculosa. En este estado se volvió increíblemente fuerte, hasta el punto de poder enfrentarse directamente al propio Super Alloy Darkshine. Pero a pesar de todas sus impresionantes transformaciones, su historia tuvo un final inesperado cuando su energía se agotó y regresó a su forma final, la de un pequeño pollito indefenso. Pasemos ahora a Nyan. Antes de ser temido como uno de los ejecutivos de nivel dragón de la Asociación de Monstruos, Nyan no era más que un gato doméstico común. Pero a diferencia de las mascotas cariñosas que solemos imaginar, él era un gato cruel que despreciaba profundamente a su dueño. Ahogado en besos y abrazos, Nyan desarrolló resentimiento y violencia, hasta que finalmente abandonó esa vida y se transformó en un monstruo. Dentro de la Asociación de Monstruos, Nyan destacó rápidamente a pesar de su pequeño tamaño. Conservaba gran parte de su antigua apariencia, su pelaje claro, sus rayas oscuras a lo largo del cuerpo, e incluso su clásico collar con campanilla. Pero detrás de aquel exterior aparentemente inofensivo se escondía un depredador sádico. Las garras de Nyan eran lo suficientemente afiladas como para cortar metal, y su velocidad le permitía aplastar incluso a los héroes más experimentados. Sin embargo, su habilidad más inquietante era su cuerpo elástico, similar al de un líquido, que le permitía deslizarse por espacios tan estrechos como 3 milímetros. Estas habilidades quedaron demostradas por primera vez cuando se enfrentó a Purple Prisoner, quien no fue capaz de seguir ni siquiera una fracción de su velocidad. De hecho, la lucha resultó tan fácil para Nyan que literalmente bostezó mientras se marchaba. Más tarde, cuando fue confrontado por varios héroes fuera del escondite de la Asociación de Monstruos, Nyan esquivó balas con total naturalidad y cortó a varios de ellos sin esfuerzo. Sin embargo, su transformación más grotesca llegó durante su batalla final contra Drive Knight.
Atrapado entre las tácticas cambiantes del ciborgue, Nyan ejecutó su técnica suprema de supervivencia. Cambió de piel. Tras esta transformación, el cuerpo de Nyan cambió por completo. Ahora se veía mucho más monstruoso que felino, con garras que ya no parecían uñas refinadas, sino huesos expuestos, y con un cuerpo que adoptó una forma perturbadora e inquietante. En su desesperado intento de derrotar al héroe, Nyan se introdujo dentro de la armadura de Drive Knight, creyendo que había encontrado la oportunidad perfecta para destrozar a su oponente desde dentro. Pero esto resultó ser su perdición. Drive Knight activó llamas intensas dentro de su propio cuerpo, convirtiendo su armadura en un auténtico horno. Atrapado y sin forma de escapar, el cuerpo elástico de Nyan comenzó a quemarse lentamente. Severamente carbonizado e inmovilizado, fue capturado por la Asociación de Héroes y convertido en un sujeto de laboratorio. Toca hablar rápidamente de Bog-God. Cuando Bog-God apareció por primera vez, parecía un luchador alto y delgado que llevaba placas de armadura con diseño de escarabajo. Durante su combate contra Garou, era un luchador directo de corto alcance que confiaba únicamente en explosiones de fuerza bruta y durabilidad para salir victorioso. Sin embargo, después de ser gravemente herido y retirarse al subsuelo, Bog-God pasó por una transformación completa. Cuando reapareció más tarde durante el arco de la Asociación de Monstruos, su cuerpo era ahora muchísimo más musculoso y estaba cubierto de pies a cabeza por un exoesqueleto negro y brillante, adornado con cuernos alargados y placas de alas en la espalda. En este estado evolucionado, Bog-God podía soportar los golpes de héroes clase S y devolver ataques con una fuerza abrumadora. Pero lo que lo diferenciaba del resto de los monstruos era su capacidad para mantener la calma bajo presión. Esto quedó claro cuando coordinó ataques con aliados e incluso trató de razonar con Garou en mitad del combate. Aún así, terminó encontrando su fin al enfrentarse al Super Alloy Darkshine. Mucho antes de que lo llamaran el cazador de héroes, Garou era solo un niño que no soportaba la forma en que los héroes y villanos eran retratados en televisión. En todos los programas que veía, los villanos siempre eran derrotados y humillados, mientras los héroes recibían celebraciones y gloria. Sintiendo compasión por los villanos, Garou desarrolló un sentido distorsionado de justicia y una profunda rabia hacia la misma idea de heroísmo. Cuando llegó a la adolescencia, Garou ingresó en la Escuela de Artes Marciales del héroe clase S Silver Fang, convirtiéndose rápidamente en su alumno más talentoso. Bajo la supervisión de Fang, aprendió incluso la técnica del estilo del puño de la agua fluida rocosa. Sin embargo, tras una pelea violenta con algunos compañeros, Fang lo expulsó del dojo. Furioso y completamente solo, Garou decidió convertirse en un monstruo y empezó a cazar héroes. En un principio, su apariencia era la de un hombre alto y delgado, con mirada afilada, cabello gris y camisa negra. Garou era un luchador excepcionalmente habilidoso, capaz de adaptarse instantáneamente a nuevos estilos de combate y contraatacar habilidades que jamás había visto anteriormente. En este periodo se enfrentó a numerosos héroes clase A y clase S, y con cada batalla su cuerpo se volvía más fuerte. Durante la invasión a la Asociación de Monstruos, Garou evolucionó hasta convertirse en Garou despierto, un híbrido entre humano y monstruo. En esta fase, su velocidad, durabilidad y poder destructivo rivalizaban con los de las amenazas nivel dragón. Aún así, incluso en este estado conservó una pequeña parte de su humanidad. Lo demostró cuando rescató a un niño en plena batalla. Más tarde, tras enfrentarse a más héroes clase S y monstruos nivel dragón, Garou superó sus propios limitadores corporales y se transformó físicamente en un ser que podía adaptarse de forma constante. En este punto, su cuerpo estaba cubierto por una armadura gruesa, con crestas monstruosas creciendo por toda su estructura, perdiendo rápidamente lo que quedaba de su humanidad a cambio de más poder. Pero ni siquiera esta forma absurda representó su punto máximo. Más adelante, el proceso de monstruificación alteró por completo su apariencia y personalidad. Durante su pelea contra Saitama, Garou trascendió su forma física y se convirtió en una entidad conocida como Garou Cósmico, un ser cuyo cuerpo representaba prácticamente el propio cosmos. En este estado obtuvo la capacidad de manipular el tiempo y el espacio, buscando desesperadamente un método para derrotar a Saitama. Aparentemente, estos poderes le fueron otorgados por el mismísimo Dios. Y así, en una de las batallas más increíbles de toda la serie, Saitama finalmente superó a Garou y lo derrotó, regresándolo a su estado humano. Pero esta derrota no definió su destino. Como Garou ayudó a salvar la vida de un niño, fue perdonado y aceptado nuevamente en el dojo de Bang como estudiante. Ahora, ha vuelto a parecerse al Garou de antes y ha desarrollado una nueva apreciación tanto por los héroes como por los monstruos. Y así terminamos este recorrido por algunas de las transformaciones más insanas de One Punch Man.
Si te gustó este video, deja tu like, comenta cuál fue tu forma favorita y suscríbete para más contenido épico. Nos vemos en el próximo.